Las leyendas mexicanas han llegado a diversos lugares del mundo, y no menospreciando las más reconocidas, hay muchas leyendas que tienen muy poca difusión. En esta ocasión me di a la tarea de investigar de leyendas poco conocidas, y vaya que me han dejado impresionado. Espero que disfrutes esta recopilación de leyendas que te traigo el día de hoy. La Delgadina. El monstruo siempre estuvo durmiendo a su lado, y no lo sabía. En el año de 1786, en el callejón ubicado en la calle de Santa Ana, Saltillo, Coahuila, cerca al arroyo conocido como La Tortola, vivía un carnicero. Esta persona tenía una estatura enorme y una complexión bastante robusta. Por este motivo, le apodaron el Gigante Severo. La leyenda cuenta que este carnicero se casó con Isaura Delgado, hija de un portero de la zona. Formaron una pareja bastante peculiar, pues esta mujer tenía un aspecto bastante similar a la del carnicero. Era también de estatura enorme, complexión robusta, pero lo que más llamaba su atención era su enorme cabello, pues se dice que casi le llegaba hasta los pies, y siempre lo traía trenzado. Por este motivo, la apodaban la Trenzona. Después de haberse casado, aparentaban llevarse bien. Cuando salían por las calles, era imposible no llamar la atención, pues esa pareja destacaba del resto. Un día, la esposa desapareció sin dejar rastro, y la gente comenzó a preguntarse qué había pasado con la Trenzona. Tras varios meses de no haberla visto, la gente empezó a especular sobre el tema, hasta que un día, un cuerpo irreconocible fue encontrado en el arroyo de La Tortola. Fue relacionado con el de la Trenzona por su enorme estatura y el largo de su cabello, pero algo no coincidía, pues este cuerpo no era robusto, sino todo lo contrario, no tenía músculos, solo era un cuerpo de huesos envueltos en piel. Después de este hallazgo, se supo la verdadera historia del por qué la Trenzona terminó en el arroyo. Se supo que el carnicero había descubierto a su mujer con uno de sus trabajadores en un acto de infidelidad. La traición llenó de cólera al carnicero y lleno de rabia tomó a su mujer de su cabello, que se encontraba trenzado, y la arrastró hasta la carnicería, y ahí la colgó en un gancho donde solía colgar carne. Solo le daba migajas de pan y pequeñas porciones de agua para mantenerla con vida. Se dice que el carnicero, al caer la tarde, se sentaba a contemplar el deterioro que tenía su mujer día con día, y mientras el carnicero estaba ahí, sentado, la mujer pedía clemencia y al mismo tiempo exigía agua y comida, pero el carnicero solo observaba con una cruel mirada. Ahí permaneció durante meses, deteriorándose con el tiempo, a tal punto que ya no podía hablar, solo murmuraba. La terrible condición en la que se encontraba llenó de llagas su cuerpo y larvas de mosca, por lo que partes de su piel comenzaron a caerse a pedazos, hasta que un día ya no pudo resistir más y la muerte se la llevó. Después de haber descubierto este cuerpo en esta terrible condición, las autoridades fueron tras el carnicero, pero este desapareció sin dejar rastro. Con el tiempo, dicho callejón fue nombrado como el Callejón de la Delgadina. No se sabe si por el apellido que tenía la mujer o por la condición en la que fue encontrado su cuerpo. Desde esa ocasión, diversas personas dicen haber visto el espíritu de la mujer que deambula por ese callejón con esa figura esquelética colgada de un gancho, tal como su esposo la condenó a su muerte. La casa de los tubos. ¿Te imaginas que la casa de tus sueños se convierta en tu peor pesadilla? En la década de los 70, un padre junto con su hija llegaron a la ciudad de Monterrey. Poco se sabe de dónde provenían estas personas, pero lo único que se sabe con certeza es que solamente se tenía el uno al otro. La hija de este hombre no tenía movilidad en las piernas y por ello dependía de ayuda
para poder desplazarse por toda su casa. Su padre quería que su hija se desplazara por su hogar sin depender de nadie, y por este motivo decidió hacerle un regalo. Contrató un arquitecto para que le diseñara una casa donde su hija se pudiera desplazar por sí misma. El arquitecto le diseñó una casa de forma cilíndrica que se comunicaba por medio de rampas y enormes ventanales para que su hija pudiera disfrutar de la hermosa vista que tendría. El padre, al ver la propuesta del arquitecto, quedó sorprendido y ordenó comenzar cuanto antes. No se sabe con exactitud el número de albañiles que se contrataron, pero se dice que fueron decenas para poder concluir lo más pronto posible esa casa. La construcción comenzó a levantarse y conforme más avanzaba, los albañiles empezaron a presenciar diversos fenómenos paranormales. Escuchaban voces, veían pasar sombras cuando se encontraban solos y en ocasiones les movían la herramienta del lugar. Por este último motivo, los trabajadores comenzaron a tener conflictos, pensando que alguno de ellos estaba jugando bromas hasta terminar cansados. Un día, uno de ellos los convocó al concluir la jornada para poder solucionar sus diferencias, pero en el transcurso de la plática comenzaron a beber hasta la madrugada, excepto uno, Alberto. Él se fue a su casa temprano, pues sabía que al día siguiente debía laborar. Al amanecer, se presentaron solo 3 personas. Entre ellas, se encontraba Alberto. 2 de los trabajadores comenzaron a trabajar en la planta baja y Alberto subió al último piso para concluir con un trabajo que tenía pendiente. Después de un tiempo, los albañiles que se encontraban en la planta baja escucharon un grito que envolvió todo el edificio. Era su compañero, cayendo del último piso hasta topar con el concreto, en donde solo pudieron ver la cara de Alberto, con una expresión bastante terrorífica, como si hubiera visto al mismo diablo. Al principio, se pensó que esto había sido un accidente, que suele ser común en las construcciones, pero pocos días después comenzaron a surgir dudas, pues la tragedia se repitió de nuevo. En esta ocasión, un albañil cayó por una de las ventanas. Algunos de sus compañeros corrieron a auxiliarlo y vieron que aún se encontraba con vida. En plena agonía, repitió una frase: "Él no quiere que estemos aquí". Y después de repetir esto en varias ocasiones, cerró los ojos y murió. Después de haber sucedido esto, muchos de los albañiles renunciaron por temor, pero a pesar de todo, el padre continuó con la construcción. Pero en una ocasión, llevó a su hija para mostrarle cómo había avanzado la construcción. Mientras el padre platicaba con el arquitecto, nadie se explica cómo la niña llegó hasta el piso más alto de la construcción, y minutos después se escuchó un ruido metálico, como si algo hubiese azotado con mucha fuerza. Este sonido dejó a todos atónitos. El padre presentía lo que había sucedido y, con la esperanza de no ser lo que calcomía sus pensamientos, acudió a verificar, y ahí, en la planta baja, estaba su hija, muerta. Desde esa ocasión, la obra se detuvo y nadie quiso volver a ese lugar, pues decían que estaba maldito. Solo el padre acudía a ese lugar y, lleno de tristeza y recuerdos, se embriagaba hasta que un día se aventó del último piso, acabando con su vida. Desde entonces, la casa fue abandonada, pero se rumora que en los 40 años que esa construcción estuvo deshabitada, se han presenciado varios suicidios, muertes inexplicables y apariciones. Hace pocos años, esta casa fue remodelada, pero nadie sabe si esta maldición continúa. ¿Habías escuchado hablar de esta leyenda? Las marionetas del Capi Oviedo. Le daba vida a sus marionetas
sin saber que no les hacía falta. En los años 70 vivía un maestro de nombre José Oviedo, apodado el Capi Oviedo. Este hombre comenzó a enseñarle a sus alumnos por medio de títeres, lo cual se volvió bastante popular, hasta que un día montó un pequeño escenario en su casa y comenzó a realizar espectáculos que atraían a personas de todas las edades, principalmente a los niños. Se convirtió en uno de los titiriteros más populares, llegando a atraer público de distintas partes del país. En su función participaban 33 títeres, los cuales interpretaban leyendas bastante conocidas de la cultura mexicana, como La Llorona, Cruz Diablo, Barba Azul y muchas más. Estas leyendas, interpretadas por el Capi Oviedo y sus marionetas, eran amadas por el público. Se dice que las personas que acudían siempre regresaban, pues era un espectáculo bastante entretenido. Al terminar cada función, el Capi acostumbraba a guardar cada una de sus marionetas en un baúl, el cual se encontraba en el mismo lugar donde se llevaba a cabo la función. Una noche, después de haber tenido una de sus tantas funciones, acudió a su recámara para poder descansar, y en esa madrugada escuchó unos pasos. Estos pasos no eran de una persona, pues se le hicieron bastante familiares. Parecían ser pequeños pasos de marionetas. Él distinguía bien este sonido, pues eran los mismos que emitían cuando realizaba sus funciones. Él en ese momento pensó que se encontraba soñando, pero al amanecer pudo ver a 2 de sus marionetas fuera del baúl. La única lógica que pudo encontrar fue que probablemente había olvidado meterlas, pero por dentro él sabía que jamás había olvidado, en todo su trayecto de titiritero, guardar a sus preciadas marionetas. Sin embargo, se dio cuenta que en su casa comenzaron a suceder cosas extrañas, pero él trató de encontrarle lógica a cada uno de estos sucesos, llegando a la conclusión de que se había sugestionado debido a la experiencia que había vivido con sus marionetas esa madrugada, hasta que en una noche escuchó los mismos pasos, pero ese día se asomó a través de la puerta, y en esa pequeña rendija, en donde apenas puede entrar la luz de la luna, pudo observar la silueta de una pequeña figura, como si fuera una de sus marionetas. En ese momento el Capi Oviedo fue invadido por el miedo y se volvió a recostar en su cama para poder olvidar lo que había visto. Al día siguiente se dio cuenta que todas sus marionetas se encontraban esparcidas por toda su casa. Pero esto se volvió más tétrico cuando en una ocasión se encontraba representando en una de sus funciones la escena de un supuesto juicio, y la marioneta que representaba al juez volteó su cabeza por completo y se quedó mirándolo fijamente, y después de eso se dibujó una sonrisa bastante tenebrosa y comenzó a reír como si esa figura de madera estuviese poseída. El público aplaudió al ver esa escena tan realista, pero el Capi Oviedo es el único que sabía que no había realizado ningún movimiento con los hilos para que esa figura volteara la cabeza y emitiera esa sonrisa tan macabra. Después de tan terrible suceso, el Capi Oviedo llevó a sus marionetas a bendecir en la iglesia del pueblo, pero esto no paró. Los sucesos se comenzaron a incrementar cada vez más, por lo que decidió meter a sus 33 marionetas dentro del baúl y enterrarlos debajo de su casa. Esta historia no se hubiese conocido si el Capi Oviedo no se lo hubiera contado a la cronista llamada Abigail Carreño, pues es la única persona a quien en viva voz el Capi le contó todos los sucesos tan terroríficos que había vivido con esas marionetas, y le confesó el lugar exacto en donde se encontraban enterradas. Cuando el Capi Oviedo falleció en 1984, después de un tiempo, la cronista solicitó una orden para poder desenterrar
a las marionetas del Capi Oviedo. Y efectivamente, ahí se encontraba el baúl, bastante conservado, con las 33 marionetas que el Capi Oviedo utilizaba en cada una de sus funciones. Actualmente, algunas de esas marionetas se encuentran exhibidas en el Museo de Celaya, donde la figura del juez se encuentra con la última expresión que fue descrita por el Capi Oviedo, con esa sonrisa diabólica que lo hizo desistir de sus increíbles funciones. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarme un me gusta. También puedes dejarme tu opinión aquí abajo en los comentarios y puedes compartirlo con alguna persona que creas que le va a gustar. Sin más, me despido. Adiós.